Ahora sí. Ya, listo. ¿El seno de teta va a ser igual a qué? Hola. ¿Igual a qué es el seno de teta, chicas, chicos? Ah, cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta, ¿igual a qué va a ser? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Y finalmente, la tangente de... Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, vamos a ver eso. Vamos a darnos un poco más de espacio. Esto es igual al cateto. ¿Cuál cateto va a ser? Primero, Opuesto. Opuesto. Opuesto opuesto sobre sobre cateto adyacente. cateto. Presente. Muy bien, cateto adyacente. Estas, estas tres son las más importantes, por así decirlo. Son con las que más trabajamos, ¿ya? Entonces, es bueno, es necesario que esto lo sepan de memoria. No, pues nadie puede olvidarse en este nivel, porque esto se supone que ya hemos avanzado y hemos dado examen. ¿Ya? Son las tres funciones principales. Ahora, vamos a hablar acerca de las funciones secundarias, ¿ya? Pero antes de hablar de las funciones secundarias, tenemos que recordar una situación, ¿ya? Y es la siguiente. Cuando ustedes hablan de la cosecante, sabemos que es el opuesto del seno. Entonces va a ser 1 sobre seno. Y tiene que ser el mismo ángulo, ¿ya? Seno de teta. Cuando hablamos de la secante de teta, como es la inversa de coseno, es 1 sobre coseno. Coseno de teta. Y finalmente, cuando hablamos de la cotangente de teta, esto es igual a 1 sobre la tangente de teta. Es decir, ¿a qué me refiero? Si ustedes quieren usar la calculadora, quieren hallar la cosecante de teta, van a tener que hacer una división entre 1 dividido entre el seno del ángulo que quieren hallar, ¿ya? Muy bien, una vez que ya tenemos esto plasmado, hacemos las otras funciones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la cosecante de teta, hablamos de la inversa del seno, ¿ya? También vamos a tener la secante de teta igual, y sabemos que es la inversa del coseno. También tenemos a la cotangente de teta igual. Muy bien. ¿Cuál sería la inversa de cosecante? ¿Alguien se acuerda cómo los resolvíamos? Con respecto a ángulos, con respecto a los catetos y la hipotenusa. Si esto es el opuesto, chicos, chicas, ¿cómo sería el orden? ¿Cuál vendría primero? Si es el opuesto, cosecante es el opuesto de seno. Entonces, ¿cómo sería el orden de los lados? Cateto opuesto. Ya, el cateto opuesto no puede ser primero. ¿Quién vendría primero? La hipotenusa, profe, pero le está hablando la nada. Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no ve? Y en el caso del coseno, ¿cuál sería? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, hipotenusa sobre cateto adyacente. Listo. Y por lógica, sabemos también cómo quedaría la cotangente, ¿no ve? ¿Cómo quedaría? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Excelente. Listo. Con esto ya tendríamos las 6 funciones. Ya, las seis razones, vamos a llamarlo de esa manera, razones trigonométricas. ¿Ya?
Entonces, estas 6 razones son las más importantes dentro de un triángulo rectángulo, por si acaso, ¿ya? Les voy a pedir primero que saquen una captura de esta parte, ¿ya? Luego lo voy a mover al otro lado. Sáquenle una captura, por favor. Ahora saquen la captura del otro lado, ¿ya? Lo voy a mover. Esta captura, ya que es la continuación, ¿ya? Listo. Una vez que ya tenemos eso, también necesitamos otra herramienta, que sería el teorema de Pitágoras, ¿ya? Lo vamos a escribir aquí, que es el teorema de Pitágoras. Lo que estamos haciendo ahora es ver, ¿no?, las herramientas con las que vamos a trabajar. El teorema de Pitágoras nos dice la hipotenusa es igual, al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Si se dan cuenta, en el teorema de Pitágoras no nos interesa si es cateto opuesto o si es cateto adyacente, ¿ya? Ustedes lo ponen aquí cateto opuesto, o este puede ser cateto opuesto, este cateto adyacente o cateto adyacente. Depende del criterio de cada uno, ¿ya? Listo. Con esto ya tendríamos todas las herramientas. Y esto, por si acaso, es un repaso que no deben olvidarse. La persona que se olvide no está para este nivel, ¿ya? Estamos ya nosotros trabajando con triángulos oblicuángulos y de alguna manera vamos a tratar también de aplicar estas razones. Por ejemplo, un triángulo oblicuángulo se puede resolver mediante triángulos rectángulos, cortando el triángulo. Vamos a hacer más adelante ese ejercicio, ¿ya? Muy bien. ¿Ya le han sacado captura? ¿Puedo posarlo? Hola. ¿Lo puedo posar? Sí, sí, profe. Ya, Sí, profe. Un ratito, ya, lo puede mover al otro lado. Le faltaba tomar captura de ese. ya. Dale captura. Gracias. Me van a avisar ya si es que no le han sacado captura y todo eso para volverlo, ¿ya? Por el momento lo voy a borrar. Necesito... Ahora sí, ¿puedo borrarlo? Sí, profe, gracias. Ya. Sí, Ok, ahora sí, nos vamos a basar en nuestro ejercicio, ¿ya? Este es el paso que hemos hecho. Ha sido para que no haya problemas, ¿no?, al ejecutar este ejercicio, ¿ya? Entonces hemos hecho un pequeño repaso. Ahora vamos a usar un poco tanto las bases trigonométricas como las ecuaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos esto, lo vamos a borrar. Y lo vamos a mover acá. También vamos a borrar esto. Por si acaso, la pizarra que estoy usando se llama iDraw. Es una pizarra exclusivamente para matemáticas. Ya, ahora sí. Muy bien. Erlan, ¿puedes hacerme el favor de leer el problema, por favor? Está bien, profe. Déjeme y le hago zoom. Ya. Una bandera se sitúa en la cima de una montaña. Una persona observa la base de la montaña con ángulo de 50 grados y luego observa el punto de la bandera con un ángulo de 65 grados. Sabiendo que la bandera mide 12 metros, calcula la altura de la montaña y la distancia de la persona con la montaña. Gracias. Entonces tenemos este problema, ¿ya? Nos dice que una persona, lo voy a hacer con otro color, un color claro, ¿verdad? Está situada acá. Está situada acá. Y mira la punta, bueno, primeramente la base, ¿no?, de la montaña, lo mira con un respectivo ángulo, ¿ya? Luego, esto de aquí lo dibujaremos un poco más grande para que se pueda ver la diferencia. La montaña que esté más o menos así, ¿ya? Entonces, de repente, una persona que está situada, obviamente, en la base, junto con la base, ¿no ve? Está mirando esa bandera, está mirando la bandera, pero da dos vistazos. Un vistazo es a la punta de la montaña y otro vistazo es a la punta de la bandera, ¿ya? Es más, aparte de eso nos muestra que tiene ángulos, ¿no? El primer ángulo
con el que mide, esto lo haremos una rayita más, desde acá hasta acá. ¿Ya? El primer ángulo con que mira la base de la montaña dice que es de 50 grados. Y también tiene otra vista, que es esta, ¿no? La total, por así decirlo, que es de 65 grados. En los ejercicios ustedes tienen que plantearse, ¿ya? Tienen que plantearse ¿cómo se llama? Las figuras. Y acá, si nos damos cuenta, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí incluso podemos decir que tiene sus 90 grados. ¿Ya? Entonces, la persona que está situada acá mira con un ángulo de 50 grados aquí. Luego un poquito sube su mirada y mira con 65 grados aquí. ¿Ya? Esto de acá es esto, si te dan cuenta, es una altura. ¿No ven? Tenemos un dato más que nos dice que es 12 metros la altura de la bandera. ¿Ya? Entonces, eso más lo vamos a anotar acá. Desde acá hasta acá es 12 metros. Ya tenemos 12 metros. Listo. Entonces nos pide primeramente hallar esta altura de la montaña. Esta altura nos está pidiendo hallar. Y si nos damos cuenta, desde aquí hasta aquí hay una distancia. La vamos a llamar esa distancia X. Listo. En pocas palabras nos estamos planteando la ecuación para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá dos triángulos. Quiero que, eso es lo más importante. Tengo un triángulo desde aquí, 3 puntas, hasta aquí. Ese triángulo que acabo de medir, fíjense por favor, todos atentos. 1, 2, 3. ¿Cuánto de ángulo tiene? ¿Cuánto de ángulo tiene? Estos puntitos, fíjense, 1, 2 y 3. ¿Cuánto de ángulo tiene ese triángulo que acabo de puntuar? ¿Cuál sería su ángulo? Hola, ¿nadie? ¿Qué pasó? César, ¿cuánto sería si trazo este triángulo? Chan, 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 chan. ¿Cuánto sería su ángulo? El ángulo de por acá, de esta esquina, de este lado. 15, profe. 15. Ya, a ver, vamos a hacerlo paso por paso ya. Supongo que es 15, 50 menos. Ah, de ahí. Si se dan cuenta, tengo dos triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces voy a dibujarlos. Tengo el primer lado, que es así más o menos. Larguito esto. De arriba sería 25. A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? Tenemos este primer triángulo, el que les acabo de trazar. ¿Qué datos tenemos en este triángulo? ¿Su ángulo cuánto sería? ¿Cuánto sería? 65. 65. ¿Lo ve? 65. Por eso es bueno trazarse otro triángulo, ¿ya? Este cateto adyacente valdría X. Y este cateto opuesto valdría 12 metros más H. 12 metros más H. Todo esto vale eso, ¿ya? Listo, ahora vamos a dibujar el otro triángulo. Este es chiquitito. Más o menos debe ser así. Así. Tenemos esto y esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tiene este triángulo? Primeramente, ¿cuál es su ángulo? Este ángulo, ¿cuánto sería? 50. 50. Muy bien. 50 grados. La base o el cateto adyacente es X. X. Y este lado valdría
H. H. ¿Lo ven? Listo. Ya hemos formado dos triángulos de acuerdo al problema que que tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos a usar sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Y vamos a usar el sistema de ecuaciones porque tenemos dos variables y tenemos dos sistemas. Los dos sistemas son los dos triángulos. ¿Ya? Podemos usar el método de igualación o el método de sustitución como nos guste. ¿Ya? Yo quisiera usar el método de igualación. Para que se den cuenta, primeramente vamos a hacer nuestras ecuaciones del primer triángulo. ¿Ya? Voy a sugerirles, ¿qué sugerencia me dan, perdón, ustedes? ¿Qué función quisieran usar? ¿Qué datos tienen primeramente de este triángulo? Mm, Tienen cateto opuesto y cateto adyacente. opuesto, adyacente. ¿Qué función hace trabajar tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente? La tangente. La tangente. Entonces, trabajamos con la tangente. La tangente del ángulo de 65 grados es igual al cateto, perdón, sí, está bien, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto vale 12 metros más h. Y el cateto adyacente simplemente vale x. Ya, esta es nuestra primera ecuación. Ahora, ya tenemos las ecuaciones de nuestro triángulo grande. Ahora vamos a ir con las ecuaciones de nuestro triángulo chiquito. Tengo de datos h, es decir, el cateto opuesto, y el cateto adyacente. ¿Qué función trabaja con esos datos? Tangente. También tangente, ¿no? Tangente, pero aquí cambia el ángulo. El ángulo ya De está. 50 grados. Si se acuerdan, esto estaba en su examen. Solamente que en su examen estaba un poco más complejo porque no podíamos usar calculadora, ¿no? Esto sería igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, ¿no ven? Listo, ya tenemos acá nuestra ecuación. Tenemos primer sistema, segundo sistema, con dos variables, ¿no? Dos variables, h y x. ¿Ya? Entonces yo voy a usar el método de igualación. Es decir, voy a despejar una variable, lo voy a igualar, y cuando haga ese procedimiento se va a eliminar una variable. ¿Ya? Y como ya podemos usar la calculadora, se nos va a hacer más fácil. ¿Ya? Yo primeramente voy a eliminar x. Entonces, para eliminar x, tengo que despejar x del primer sistema y del segundo sistema. ¿Ya? Entonces, en el primer sistema, este pasa a multiplicar. Voy a tener x por tangente de 65. Tangente de 65 lo voy a pasar a dividir. Entonces, mi primer sistema se va a volver así. X igual a 12 metros. 12 metros más h dividido entre tangente de 65. Listo. Mi segundo sistema voy a hacer igual. Tengo que despejar x. Este pasa a multiplicar aquí y la tangente va a pasar a dividir. Entonces se va a volver x igual a h sobre la tangente de 50. ¿Ya? Listo. Ya tenemos despejado a la variable x. El método de igualación nos dice que tenemos que igualar una variable, ¿no ve? Entonces, yo voy a igualar esa variable. Voy a darle un poco más de espacio. Lo voy a hacer acá. Entonces, yo voy a argumentar acá que x es igual a x. ¿Esto es cierto o falso, Valkyria? ¿X es igual a x? Sí. Es verdadero, ¿no ve? Entonces, reemplazo. Este primer x vale todo esto. Entonces, va a ser 12 metros más h sobre tangente de 65 igual a la otra x que ya está despejado y también vale h sobre tangente de 50. Si se dan cuenta, ya hemos eliminado una variable
y esa variable es X. Ya no existe, solamente tengo H. Entonces yo puedo despejar H como si fuese una ecuación, ya como si fuese una variable. Solamente tengo un despeje, ¿no ve? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, multiplicar en cruz, ¿no? Este tangente de 65 viene a multiplicar acá, y este tangente de 50 viene a multiplicar acá, ¿no? A dos miembros, por si acaso. Entonces lo hago. Tengo tangente de 50 grados por 12 metros más h igual, este tangente de 65 viene a multiplicar h y voy a tener h por tangente de 65. Listo. Para despejar h tengo que multiplicar el primero con el primero con el segundo, ¿no? Y voy a multiplicar. Tangente de 50 por 12 metros va a ser igual a 12 metros por tangente de 50. Más por más es más. Voy a tener luego h por tangente de 50. Igual a h por tangente de 65. Listo, todas las que son variables, porque h es mi variable, las voy a llevar a este lado. Y las que son términos independientes, los puedo dejar. Oh, me parece más fácil incluso esto que está con positivo que pase con negativo. A ver, lo haremos así. Nos queda 12 metros, tangente de 50 grados. Igual, lo estoy copiando tal porque no se ha movido. Este tampoco se está moviendo. H por tangente de 65 grados. Este está con positivo, va a pasar con negativo. Menos H tangente de 50 grados. ¿Ya? Listo, tenemos aquí variable y factorizamos. H factorizado me va a dar igual a tangente de 65 grados menos tangente de 50 grados. Y cesamos. Acá no pasa nada, se sigue manteniendo como 12 metros por tangente de 50. ¿Ya? Un cachito, quiero revisar por ahí, alguien está esperando. Ya, no hay nadie más. Listo, tengo aquí mi variable, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, vamos a tener lo siguiente. 12 metros por tangente de 50. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Aquí va a pasar. Entonces, aquí se va a venir tangente de 65 grados menos tangente de 50. Esto es igual a h. Calculadoras. Esto, por favor, entre paréntesis me lo encierran ya, cuando lo haga la calculadora. 12 por tangente de 50 dividido, ahora en paréntesis, tangente de 65 menos tangente de 50. ¿Cuánto da? A mí me dio 15,01. 15. Igual. Excelente. 0,1 metros. Esto es igual a la altura. Ya tenemos el primer dato de nuestra primera variable, ¿no? Que sería la altura. Es decir, en pocas palabras, esta altura que nosotros estamos hallando, la altura de la montaña, es de 15,01 metros. ¿Ya? Ahora nos falta del punto desde acá hasta donde está la persona mirando. Nosotros podemos resolver eso con cualquiera de las dos ecuaciones. La más fácil,
La 2. Vamos a usar la ecuación 2, ¿ya? Y la ecuación 2 nos dice lo siguiente. X es igual a h sobre tangente de 50. Cachito, esto lo veré bien. Este es 50, ¿no ve? Le pondré un puntito porque nos podemos confundir. Listo. Reemplazamos acá valores. Tengo X es igual a H. H ya lo hemos hallado. Es 15,01 metros sobre tangente de 50 grados. ¿Cuánto sale esa división? 12,5. 12,5 metros. Listo. Ya tengo los dos datos de mis dos variables, ¿ya? Cuando hagan siempre, eso siempre les digo, por favor, en matemáticas y en física, siempre cuadren sus resultados, ya a veces es difícil hallarlo. Muy bien. Listo. Entonces hacemos un breve resumen, ¿ya? Estamos haciendo, si se dan cuenta en este ejercicio, una aplicación, primeramente de ecuaciones, porque tenemos variables. Después, sistemas de ecuaciones, algo que hemos visto durante mucho tiempo y ahora lo estamos aplicando acá, ¿ya? Nos damos cuenta que el primer triángulo forma un primer sistema y que el segundo triángulo también forma otro sistema, ¿no? Aquí está nuestro primer sistema y nuestro segundo sistema. Cuando ya tenemos dos sistemas con dos variables, tenemos un sistema 2×2 y podemos hallarlo mediante despeje simple. En este caso lo hemos hallado mediante la igualación. Si hubiéramos despejado H, de igual manera hubiéramos hallado los resultados y nos debería coincidir, ¿ya? Listo. ¿Alguna duda del ejercicio que hemos hecho ahora? ¿Alguna consulta tal vez? Ya. Entonces voy a poner parte por parte para que le saquen una captura ya al ejercicio completo. Ya. Entonces la primera parte sería esta. Sáquenle captura, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puedo pasar al otro lado? Sí, profe. Ya, ok. Entonces nos vamos a esta parte, ¿ya? Sáquenle captura a esta parte. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Finalmente nos vamos a esta parte, que es la parte final, ¿ya? Sáquenle también una captura, por favor. Ya. Listo, creo que esto está todo claro, esto queda claro, ¿no? Porque hemos realizado este ejercicio, si se acuerdan, en el primer trimestre, ¿ya? Solamente que no lo hemos usado la calculadora, ¿no? Era un poco más complejo, ¿ya? Por eso es que su examen solamente era, digamos, un ejercicio de este tipo, porque era amplio, ¿ya? Voy a indicar un poquito de esto, ¿ya? Van a tener mucho cuidado al plantearse el problema. Por favor, quiero que cuando se planteen el problema, se lo imaginen y es bueno dibujarlo. Una vez que lo dibujen, saquen los dos triángulos, que sí o sí va a haber dos triángulos, y que van a consistir en los dos triángulos que son los dos sistemas de nuestro ejercicio básico. ¿Ya? Listo, eso ha sido todo por hoy. Recordarles, por favor, que avisen en casa. Ayer ya la presidenta, vicepresidenta han mandado un mensajito que el día de mañana vamos a tener una reunión con sus papás y vamos a hablar netamente de del desempeño, desarrollo académico, ¿ya? Quisiera que por favor se los comuniquen a sus papás para que podamos conversar el día de mañana, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta, perdón que le interrumpa. ¿La reunión solo va a ser con usted y los papás o los Exacto. papás y todos los profes? No, solamente conmigo.
Ah, ya, gracias, profe. No te preocupes, ¿ya? Mañana a las 7, por favor, avisen a sus papás. Ya se les ha mandado el comunicado. Lo voy a mandar también al grupo ahora, ya para que esto quede bien plasmado. ¿Vale? Ya, profe. Nos vemos el día jueves, chicos. Chao. Chao, hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, chao. Profesor. Chao, chao.